Sentarse. Amén. Antes del mensaje, voy a darle dos señales, por favor, porque esto es importante que usted lo tenga en mente. Esta congregación el Señor la levantó para preparar a la iglesia para el día del arrebatamiento. Esas dos señales tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. Ustedes no saben lo que pasa en el mundo. Yo le mandé un video al hermano Jimmy, pero no está aquí ahora, para haberles mostrado cómo en India han quemado casi 200 iglesias evangélicas, casi 200, y por supuesto con muchos muertos, calcinados, lo muestran ahí, es atroz. Parecen, mi hija cuando le mandé a la Deborita ese video, me dijo, son maniquís, papá. No, le dije yo. Vea, se ven los órganos genitales en las mujeres y en los hombres. ¿Cómo van a ser maniquí? Están quemados, mijita. Eso es por causa de su fe. Y para estos días, en India esperan asesinar a más de 200 misioneros que están trabajando dentro de India. Recuerden que en India hay 330 millones de dioses. 330 millones de dioses. Entonces, Dios Creador, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para ellos no aparece por ninguna parte. Los sacerdotes los Brahmin, tienen que reunirse y acumular a los dioses en los llamados mantras para que puedan ellos alcanzar a orar por todos los dioses en el día. Son 330 millones de dioses. La segunda señal tiene que ver con el falso profeta. ¿Saben quién es el falso profeta, verdad? Bueno, ha determinado para el día 14 de mayo del 2020 una malla curricular global para la educación. Por lo tanto, el mundo se está alineando, no desde ahora, sino que desde hace bastante tiempo, alineando para la aparición del anticristo. Pero sépalo, congregación, que usted está aquí no por casualidad. Dios le ha permitido venir a encontrar una orientación para los días finales. Y por eso es que reiteramos que la iglesia no pasará por esa gran tribulación. No veremos al anticristo. Estamos viendo al falso profeta ahora con la dirección de pavimentarle el camino al anticristo. Entonces, como nosotros no vamos a ver al anticristo y estas cosas se siguen produciendo, la alineación del mundo a través de la ONU, que es una de las organizaciones donde están agrupados los 197 países que forman parte de la ONU, ellos están dando directrices de unión o unanimidad en materias como los derechos humanos, que es el caballito de Troya que está usando la ONU para intervenir en los países alrededor del mundo. Lo que da pie a un avance de la delincuencia, a un avance del terrorismo y muchas otras cosas. Pero nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor nos habla y nos dice, porque todo esto es parte del mundo, muy distinto a lo que Cristo ha establecido. Por eso, prepárense, hermanos y hermanas, porque el arrebatamiento está a la puerta.
el mundo viene en caída libre. Y no para esto hasta que la iglesia sea arrebatada. Esa idea de Jorge Bergoglio, del Papa, de unificar la malla curricular educacional a partir del 14 de agosto del 2020, es con el propósito de tener una orientación a los niños desde la enseñanza básica, primaria. Por eso es que nosotros hace 2 o 3 meses atrás presentamos a la directora, que está respaldada con el apostillado por la ONU, la directora de Homeschool, colegio en la casa, Homeschool, para que los padres que tengan hijos en edad educacional tomen las providencias necesarias para que sus hijos no sean educados en esta malla curricular perversa que está generándose. Dios habla una vez nomás. Aquí ha hablado varias veces de que todas las señales van a caer como efecto dominó. Todas, de una vez, rápido. Porque si no, no tendría sentido el arrebatamiento. Pero todo lo que estamos viendo ahora es consecuencia de la preparación para ese día. Aprovecho de dar las gracias a quienes fueron tocados en sus corazones para ayudar a nuestra hermana de Kenia con sus 2 hijos, la hermana viuda, que está sirviendo al Señor en Kenia, en la iglesia copta. Recuerden que la iglesia copta es la más grande de África. Fue por la predicación que llevó el etíope después de haber sido bautizado por Felipe en el desierto, ¿cierto? Así es que doy gracias al Señor porque me informó el hermano Luis González que el domingo pasado, después de este aviso, hubo 3 hermanos y seguramente hermanas también que se acercaron a él para entregar su ofrenda. Eso es para que no sean ustedes muy cargados al final y lo hagan a última hora, porque nosotros con el hermano Luis enviamos el día 2 de diciembre, porque el día 1 creo que es domingo, pero es el primer día hábil después de el 31 de noviembre. 30 de noviembre vamos a enviar esa ofrenda de la iglesia y la nuestra también con el hermano Luis. Así que muchas gracias, y todo lo que hacemos, que no sepa su derecha lo que hace su izquierda o no sepa su izquierda lo que hace la derecha, porque el Señor lo sabe, Él pesa los corazones y las situaciones. Así que dicho eso, ahora dejo al pastor Rodrigo con el mensaje de la palabra. ¿A dónde está? No lo veo. Aquí, Rodrigo. Ya. Pendiente para el próximo domingo el video que me mandaron con esta atrocidad de el asesinato y la quema de iglesias en India. 2, 3, sí. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, las redes sociales van tan rápido. No sé si ustedes ya lo habían visto, ¿no? ¿Alguien? La tecnología va tan rápido. Ya uno ya tiene todo en el celular y vuela la información, tanto lo bueno como lo malo. La palabra del Señor se encuentra en Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Y en reverencia a nuestro Señor y en respeto
en amor, no en temor de miedo, sino un temor de respeto, de reverencia a nuestro amado Señor, precioso, lindo, que no hay otro como Él, que nos da la vida, nos da salud, que con Él lo encontramos todo cuando lo ponemos en el lugar que corresponde. Gálatas 2:11. Gracias al Señor se ha multiplicado, porque los hermanos de multimedia, de audio, preocupados cuando estábamos en el salón del frente y había solo uno y decía, y preocupado, mire el amor de Dios hasta lo más pequeño, porque decía, los que están a un costado van a quedar con tortícolis porque van a tener que mirar para allá. Pero se preocupan hasta en ese detalle para que usted pueda recibir la palabra del Señor. Mire la tecnología cómo nos ayuda, pero lo único en contra es que nos pone más cómodo, más flojo. Algunos buscando cómo aislarse, esconderse, buscar los lugares quizás más refugiados, perseguidos, para tener la palabra del Señor. Y nosotros tanta comodidad. El Señor nos ayuda a ser fieles. Gálatas 2:11 dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí habla Pablo, que le resistió cara a cara, face to face, como dice el pastor. Porque era de condenar. Mire, bueno, uno ya más o menos conoce el corazón de Pablo, que era radical. Y a veces nos falta ser radicales. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Gentiles quiere decir no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo decir? De los religiosos. Y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, bien judíos y judíos. Cristiano y creyente. De tal manera que aún Bernabé, que es hijo de consolación, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, fue arrastrado. Lo involucraron. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no andaban rectos, se desviaron quizás, dije a Pedro delante de todos, o sea, no lo llevó ni a un rincón privado, sino delante de todo. Y usted sabe quién es Pedro. Ahí está nuestro hermano Peter. Dijo a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras le dijo, estás como cura gatica. Predicas, pero no practicas. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, a quien recién adorábamos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y nosotros como Iglesia Puerta Abierta también creemos en Jesucristo. Ay, me gustó ese amén. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso, pero aquí es pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos estamos juntamente crucificados con Cristo? ¿Solo los domingos?
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted y por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Señor, Padre amado, Padre lindo, precioso, Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre, a usted sea gloria, honra, poder por los siglos de los siglos. Señor, perdone nuestros pecados, así como nosotros tratamos de perdonar a los que nos ofenden. Señor, lávenos y límpienos de nuestros pecados. Señor, usted ve que nos esforzamos para no pecar. Por eso, si hemos pecado, perdónenos. Lávenos, límpienos, para luego ser llenados una vez más con su presencia, con su Espíritu Santo. Señor, y ahora que vamos a ser ministrados por medio de su palabra, Papito, por misericordia le pedimos que usted sea hablando nuestras vidas. Señor, deme palabra de discípulo, alinee su corazón con mi corazón, por misericordia. Señor, no permita añadir o quitar, que sean mis buenas intenciones, deseos, Señor, sino que alineado a su Espíritu. Señor, sea su palabra ministrando a nuestras vidas. Palabra poderosa, palabra, Señor, transformadora para nuestras vidas, de fortalecimiento. Señor amado, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es una promesa que hasta el día de hoy la podemos vivir. Señor, papito, toda distracción, todo cansancio, todo pesar de esta semana, Señor, en el nombre de Jesús se vaya. Venga el renuevo, Señor, y alíñenos a nosotros para recibir lo que usted nos quiere ministrar en esta tarde. Muchas gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Por qué es importante pedirle al Señor que nos alinee? Porque dos cosas, puede haber un hombre de Dios, podemos invitar a un apologista, un teólogo, un hombre erudito, con gracia, con conocimiento en la palabra de Dios, instruido. Pero si ese hombre o mujer de Dios, con todo ese conocimiento, no está conectado, no está la unción, que la unción es Cristo, el ungido, no está sobre esa persona, va a transmitir solo conocimiento, un buen conocimiento. Por eso es importante, y por eso usted tiene que también clamar la oración de que cada domingo la palabra sea impartida de parte de Dios y el instrumento en las manos de Dios sea un canal para transmitir palabra de Dios. Y espero en el Señor que en poco tiempo los instrumentos se vayan multiplicando. Sean más hombres y mujeres dispuestos para servir al Señor, para impartir palabra, por misericordia, por impartir palabra de parte de Dios. Por eso, dos cosas. O la persona, el instrumento en las manos de Dios que está delante, puede tener todo el conocimiento, la dirección, la instrucción, pero si no está ungido con la administración de nuestro Señor, está impartiendo conocimiento. Eso es uno. Pero si la persona que está preparada, no solo el conocimiento, sino con espíritu, con la unción de Dios para impartir, es bendición. Pero ahí pasa otra cosa,
que la persona que está aquí adelante pueda tener y tenga la unción de Dios para impartir la palabra de Dios, pero puede que el pueblo no esté percibido y no va a recibir lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas. Entonces es tan importante que la persona que está aquí adelante, con los que estamos recibiendo la palabra de Dios. Porque así en una ocasión, déjenme compartirles, que un hombre de Dios, teniendo la instrucción para impartir palabra de Dios en un lugar determinado, y no estaba el pueblo para recibir, y él dijo: aquí no lo van a recibir. Tengo algo que entregar que no me deja quieto, pero aquí no lo van a recibir. Necesito un lugar para los que quieran, tengan hambre para recibir la palabra de Dios. Necesito, por favor, me busquen un lugar, porque hay algo que me está y necesito transmitirlo. No me puedo quedar con esto, pero aquí no lo voy a poder entregar. Y en esa conversación, en ese que escuchamos, que estábamos con mi esposa, todavía no estaban los hijos. Y dijimos: estamos cuidando en esa ocasión la casa de nuestro pastor, que estaban de vacaciones y nosotros estábamos cuidando la casa. Y escuchamos y dijimos, y patudamente, porque después le contamos a nuestro pastor, y le dijimos: nosotros tenemos un lugar para que podamos reunir. Y terminó ese lugar y nos fuimos todos para allá. Movimos las mesas, acomodamos el lugar, y el hombre de Dios pudo impartir palabra de Dios, porque ahí sí habían hombres y mujeres que querían recibir lo que Dios quería impartir. ¿Usted quiere de parte de Dios? Amén. Recién nuestro pastor compartía señales. Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Uno ve la tecnología, las noticias, cómo está el mundo. ¿Y qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiere Dios con mi vida? Somos instrumentos, vasos en las manos de Dios para bendecir a otros, para ministrar a otros, para que primeramente nosotros seamos limpios y perfeccionados, para luego ser llenados con su presencia, con su poder, con su unción. Y esa unción pudre los yugos de maldad. Porque aunque veamos adversidad, cosas terribles, atroces que están pasando, y ya lo hemos compartido en algunos ministerios, como en los colegios, haciendo los niños cosas terribles, sexuales, videos transmitiendo. La cosa está mal en el mundo. ¿Cómo nosotros contrarrestamos todo eso? Si nosotros somos luz. Y de un comienzo vemos cómo la creación de Dios, hombres y mujeres creados por Dios, buenos y malos, donde algunos buscan de Dios, algunos siguen el camino de Dios y otros se apartan. Donde algunos no siguen y no obedecen a Dios. Y el pecado que distorsiona todo, que desordena, que destruye y causa muerte, porque eso vino el diablo a matar, a robar y a destruir, y él no está jugando. Él apunta a la cabeza, él nos quiere destruir. Mientras nosotros más nos acercamos a Dios, más buscamos de Dios, él más nos va a hacer la guerra. Mire qué palabras alentadoras le estoy transmitiendo. Pero ¿cuál es nuestra confianza? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a favor nuestro. Si nosotros estamos alineados con Él, si nosotros buscamos de Dios, tenemos comunión, tenemos intimidad, estamos conectados con Él, sea lo que sea, pase lo que pase, Dios está con nosotros. ¿Cuál es lo peligroso? Que si nos desviamos y nos descuidamos. Entonces, desde un comienzo, hombres y mujeres, algunos, la minoría, ha permanecido, y vemos en la Escritura que ha permanecido, incluso quizás se han desviado, pero
se han arrepentido y han vuelto al camino y Dios los ha bendecido. Pero así también como otros se han desviado, como hijos también de hombres de Dios, ya sea Abraham, Isaac, Jacob, generaciones que quizás hombres están bajo la dirección de Dios, pero sí también hay otros que se han desviado. Las consecuencias, no solo a ellos, sino de generación en generaciones. Pero mientras la búsqueda de Dios es personal, porque la salvación es personal, mientras la comunión, la conexión es Dios, es personal, los padres pueden enseñar, corregir, instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará. Puede haber una instrucción, están los pastores, los diáconos, los líderes de cada ministerio que pueden, están los abuelos que pueden instruir a los hijos, pero la determinación, al final la salvación es personal. Entonces vemos, incluso recién leíamos, como diferencia entre Pablo y Pedro, que desde un comienzo ha habido diferencia. Caín y Abel, hermanos, que yo creo que si uno preguntaba, se amaban. Pero la consecuencia del pecado, uno llegó a matar a otro por decir simplemente, porque quizás uno empieza a analizar, no es simple, porque llegó a matar al otro, por envidia, por celos, por diferencias. Entonces, Dios hoy nos quiere ministrar que aunque todos los que estamos aquí, todos venimos a buscar de Dios, ¿alguien no viene a buscar de Dios? Si me pueden levantar las manos, ¿cuántos vienen a buscar de Dios? Todos necesitamos de Dios. Y quizás todos estamos pasando distintas luchas, dificultades, pero todos buscamos de Dios. Pero así también hay diferencia entre nosotros. Desde un comienzo vemos diferencia entre hermanos. Uno era labrador, uno era pastor de ovejas y el otro trabajaba en la tierra con manos fuertes, otro cuidaba las ovejas. Distintos oficios, diferencia entre hermanos. Y los que tenemos hijos, vemos que cada uno un mundo distinto al otro. Pero cada uno nació del mismo vientre y del mismo padre. La misma simiente, pero cada uno distinto al otro. Y yo le he compartido que para mí, cuando nació el primero, dije, todos van a salir igual. Y me salieron todos distintos. Y yo decía, ¿por qué? Pero si el papá y la mamá es lo mismo, tiene que salir. Y no es así. Y pude entender que así Dios, cada uno, en su creación, en su magnificencia, en su poder, en su creatividad, cada uno distinto al otro. Todos tenemos 2 ojitos, una nariz, orejita, todo, pero todos somos distintos. No sé cómo lo hace, Él es creador y cada uno distinto al otro. Y así también cada uno tiene una relación personal con Dios. Y cada uno distinto, pero así también todos un cuerpo en Cristo. Muchos miembros, cada uno una pieza especial, pero todos somos un cuerpo. Entonces, es ahí lo complejo y lo difícil. Porque cada uno, así también distintas pruebas, distintas dificultades, distintas situaciones, experiencias, vivencias, pero cada uno buscamos del Señor. Pero vemos desde un comienzo como entre hermanos, y uno llega a matar al otro por diferencias. Entonces, las diferencias que hay, una o dos, o nos complementa, o nos potenciamos, o nos dividimos. No hay un tercer camino, son los 2 caminos. Y de un comienzo hasta el día de hoy, diferencias. Es que Dios es así, es que la forma, es que Dios me habló y Dios me dijo. Si Dios es real, Dios habla. En vez de poder complementarnos, de poder edificarnos, de poder potenciarnos, al final nos distanciamos por diferencias.
¿Por qué las diferencias no comprendemos que son parte de la creación de Dios? Podemos ver aquí, recién leíamos, discutiendo, y Pablo confrontando a Pedro. Sabemos quién es Pedro, uno de los 12 escogidos por nuestro Señor Jesucristo, un hombre de Dios que tenía fe, que dejó todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y quizás como un cabecilla de los 12, que lideraba y quizás impetuoso, tenía un carácter fuerte. Pero este Pedro, que a veces le atinaba y a veces no le atinaba. Pero un discípulo que fue preparado por nuestro Señor Jesucristo, y el día que partió nuestro Señor Jesucristo y le dijo, es necesario, les instruía muchas veces, es necesario que yo me vaya, para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, la promesa, para que reciban la promesa de Dios. Y lo podemos ver en Hechos 1, como dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibir poder. Pero ese poder, ¿para qué? ¿Para tenerlo nosotros? ¿Para llevarlo a la casa? Cuando a Pedro lo instruye y el Señor Jesús parte. Y Pedro, instruido por el Espíritu Santo, llenos, porque dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, dice, en otras lenguas. Incluso decían, de otras naciones decían, oye, ¿y estos que son galileos? ¿Estos no son nazarenos? Y hablan en nuestro idioma. Hablaban en lenguas, en otros idiomas. ¿Por qué? Porque vino poder, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Porque hubo una preparación. Porque el Señor Jesucristo los preparó para que estos 12 fueran pilares, para que estos 12 puedan seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así como hubo un Juan el Bautista que preparó el camino del Señor Jesucristo. Así también hubieron 12 que el Señor Jesús los preparó para seguir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y así el Señor nos prepara a nosotros para que el mensaje, para que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo siga hasta el día de hoy. Aunque hayan señales, aunque pase lo que pase, aunque la situación, Dios está con nosotros para impartir palabra de Dios. Para impartir palabra ministradora, sanadora, transformadora. Porque no es por nosotros. Porque es Cristo que en nosotros se está formando. Cristo es el que por misericordia nos toma como instrumento y la gracia y la unción y el poder de Dios alcanza a otro. Y antes de continuar, la diferencia entre gracia y misericordia. Gracia quiere decir favor inmerecido. Porque se habla mucho, el tiempo de la gracia y el Antiguo Testamento en tiempo de la ley. Y como que ponemos a un Dios que antes era de una forma, porque era el Antiguo Testamento, porque era bajo la ley, y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Entonces hablamos como que de un Dios antes y un Dios ahora. ¿Acaso Dios cambia? Dios es el mismo. La humanidad, nosotros cambiamos. Pero se habla de la gracia. Y la gracia es favor inmerecido. Misericordia es no recibir el castigo que merecíamos. Misericordia es no recibir el castigo que merecíamos. Al contrario de la gracia es recibir lo que no merecíamos. ¿Me explico? Misericordia es no recibir el castigo que merecíamos. Pero gracia
es lo que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que no merecíamos. Y eso es por medio de la fe. Por eso cuando Pablo dice que le reprendió, y Pablo le reprende a Pedro, y uno ve Pedro, un hombre escogido, que después que el Señor Jesús parte, resucita, y les dice, esperen la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Y decían, oye, estos están llenos de mosto, estos parecen ebrios. Y Pedro se levanta con poder, con unción, lleno del Espíritu Santo, se levanta y le dicen, no, hermanos, estos no están ebrios como ustedes creen. Estos están llenos del Espíritu Santo. Y les empieza a predicar y se levanta con un mensaje poderoso. Y les empieza a hablar, le dice, este es el mismo Jesús que ustedes crucificaron. Este es el mismo Jesús que nosotros hasta el día de hoy predicamos. Él es nuestro centro. Y Pedro les ministró de parte de Dios. Y dice que se convirtieron como 3,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Mire la unción, la gracia, un mensaje y 3,000 se convierten. Y podemos ver los capítulos siguientes en Hechos, capítulo 1, capítulo 2, y vemos cómo la iglesia crecía y era bendecida y se añadían los que tenían que ser salvos. Y me gusta cuando decía, la iglesia, estaban todos unánimes juntos. Era tanto que todos sus bienes los ponían a los pies de los apóstoles. Todo era de todos. Qué lindo, qué bendición la iglesia, entendiendo el propósito de Dios, teniendo todo en común. Cuando hay unidad, cuando no hay soberbia, cuando no hay orgullo, cuando no hay divisiones, cuando no hay contiendas, ¿acaso el Espíritu Santo no debería derramarse con poder, con gloria? Y en Hechos, en los primeros capítulos podemos leer, podemos ver cómo se manifestaba el poder de Dios en la iglesia. Incluso dice que ponían los enfermos en las calles para que aún la sombra de los apóstoles pasara. Claro, no dice que eran sanos, pero si los ponían en las calles es porque veían el poder de Dios. Cuando entendemos, cuando estas diferencias que a veces quizás hay en nosotros, podemos sobrellevarlas y decir, quizás hay diferencias, pero al final algo nos une que es Cristo, el Señor se empieza a manifestar con poder, con gloria. Y todo está en común. Y dice, y por aquí, yo necesito emprender en un trabajo. Tengo esto, quiero formar mi pyme. Y empiezo, yo lo alimento, pero necesito un ingeniero en alimentos. Y es tan difícil buscarlo, pero en una reunión al frente, en otro de estos salones, conversando este hermano diciendo, me falta el ingeniero en alimentos. Y se pone a conversar con un hermano que lo conocía, que había conversado otras veces. Y le dice, hola hermano, ¿cómo está? Bien, qué bueno. Y sale, ¿y en qué trabaja usted? Yo soy ingeniero en alimentos. ¿En serio? Le dice, yo necesito un ingeniero en alimentos. Contacte. Dios actúa a veces en tantas simpleces que a veces nosotros no nos damos cuenta y complicamos el Evangelio. Es por eso que este Pedro, que Dios lo levanta y la iglesia crecía y se añadía a los que tenían que ser salvos, lo dice en los primeros capítulos. De hecho, una iglesia bendecía y todo lo tenían en común, incluso Ananías y Zafira, un matrimonio que se congregaba en esos tiempos. Dijo, yo también voy a vender mi posición y las voy a poner delante de la iglesia.
¿Y cuál es el error? Que ellos mintieron. Y Pedro les ministra y dice, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hicieron una buena obra. Vendieron su propiedad, la pusieron delante, pero mintieron porque dijeron un monto mayor y se quedaron con un resto. ¿Para qué? ¿Acaso vamos a engañar al Espíritu Santo? Y usted ya sabe, si hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Si hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios. Si hablamos de Dios Padre, los tres son uno. Y Pedro le decía, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Por qué no dijeron, vendimos, quizás ya se quedan con una parte? El resto digan, es tanto, exactamente esto es lo que vamos a entregar. Y murieron en el acto. Incluso Pedro primero llega la mujer y después llega el hombre y le dice, aquí vienen a buscar. Los que llevan a tu mujer te vienen a buscar a ti. Murieron en el acto. Entonces, eso quiere decir, mientras más nosotros buscamos de Dios, mientras más vamos buscando intimidad, que cuesta, porque hay uno que va a poner distintos obstáculos para que usted y yo no tengamos esa conexión, esa búsqueda, esa intimidad con el Señor, esa intimidad con el Espíritu Santo. Va a buscar distintas artimañas para distraernos. Pero cada vez que nosotros buscamos más intimidad, nosotros cada vez tenemos que santificarnos y ponernos a los pies de nuestro Señor. Y es tan delicado, porque así Dios nos empieza a pulir hasta los detalles más mínimos. Porque así también Él se preocupa en cada detalle de lo más mínimo de nuestras vidas. Por eso Él quiere que nosotros entreguen todo nuestro corazón para Él. Porque Él nos va a enseñar y nos va a guiar de la mejor forma. Entonces, cuando estamos buscando del Señor, cuando buscamos intimidad y profundizamos, entonces empiezan a salir la impureza. ¿Acaso usted y yo no tenemos muchas cosas que cambiar? Quizás ninguno podríamos estar aquí parados predicando. Pero es por la misericordia, porque estamos todos aquí siendo perfeccionados. Buscando de Dios. Ninguno perfecto. Pero vamos a la perfección. Y entre nosotros, estas diferencias que a veces nos incomodan, cuando aprendemos a sobrellevarlas y ponernos delante de Dios, esas diferencias nos unen y nos complementamos y nos potenciamos en el Señor. ¿Por qué? Porque así como podemos leer, seguimos leyendo los capítulos de Hechos, y que Hechos no termina. El libro de Hechos continúa con nosotros. El libro de Hechos no termina ahí. El libro de Hechos sigue en nosotros, se sigue escribiendo con su vida y con mi vida. Y cuando la iglesia lo tenía todo en común, ¡oh, lindo, maravilloso! Y si había pecado, si había mentira, murieron esto al instante. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Vino temor. Esto no es un juego. No podemos engañar a Dios. Entonces empezamos a entender quién es nuestro Padre, quién es Dios. Y empieza a haber santidad. Y santidad es apartarnos para Dios. Y al contrario, el pecado nos aparta de Dios. Pero santidad, nos apartamos para Dios. Hoy día estamos en este culto, nos apartamos para Dios. Pero este lindo Pedro, líder de estos 12, incluso con estos 12, el Señor Jesús tenía más intimidad con 3. Con Pedro, con Juan y Jacobo. Tenía quizás un curso más avanzado. Discipulado número XX. Tenía un tiempo más íntimo con ellos. Pero este lindo Pedro que se levanta y que predica y que se convierte como 3.000 hombres, llega un momento en que se desvía. Y Pablo
le ministra y lo corrige. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, enseñando, diciendo que no hagan lo que los gentiles, pero tú lo cumples, tú estás siendo como un gentil? Incluso llega un momento en que se desvían. En vez de potenciar, en vez de decir, ¡uy, qué lindo era Pablo! El ministerio de Pablo tremendo, que se convirtió, antes era un Saulo, perseguidor de la iglesia, ahora se convierte y se alinea para Dios. Tremendo. Enseñado a los pies de Gamaliel, con la instrucción, con el poder, con la presencia de Dios. ¡Qué bueno que se una con Pedro! Mira, llegó Pablo. Potenciemos la iglesia con un Pedro, un Pablo para edificar, para fortalecer la iglesia. Y llega un momento en que se desvían. Y dice, ¿sabes qué? Tú sigue en judaizar, sigue con la circuncisión, sigue con los judíos, yo voy a los gentiles. Si tú quieres quedarte aquí solo con los judíos y encerrarte en 4 paredes, bien tú. Pero yo voy a ir a los gentiles. ¿Acaso Cristo murió solo por los judíos? ¿Por qué las diferencias, en vez de potenciarnos, nos dividimos? No sé si Davidcito tiene la foto, los videos. Cuando empezamos a desarrollarnos en el Señor, ¿por qué el servicio es importante? El ministerio es importante. Y a veces preguntamos, ¿usted sabe cuál es su ministerio? ¿Es de maestro? ¿Es de pastor? ¿Es de evangelista? ¿Cuál es su ministerio? Quizás usted dirá, no lo sé. Y antes que veamos el video, quizás usted comienza en este camino, este peregrinaje, este camino en el Señor Jesucristo. Y en el trayecto pasan situaciones y uno le pregunta, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Y uno sigue caminando y quizás no lo sabe, pero ministerio quiere decir servicio. Entonces uno está trabajando en el Señor y mientras más sirvo al Señor y más empiezo a crecer, a buscar de Dios, a servirle, quizás puede partir en el coro, pero su ministerio termina en la escuela dominical. O quizás usted parte de la escuela dominical y parte siendo maestro en el discipulado. No lo sé. Solo usted y la relación con Dios. Y quizás llegue un momento en que usted ya sabe cuál es su ministerio. Mi ministerio es ser evangelista. Mi ministerio es ser misionero. Y quizás en este tiempo usted ya lo sabe. Y en este tiempo, y el Señor le recuerda, le dice, cuando tú comenzaste los primeros años, el primer tiempo, hubieron distintos señales. Y dice, yo me acuerdo que aquí empezó el trabajo de mi ministerio, de saber cuál era mi ministerio. Pero quizás en ese comienzo usted no lo sabía. Pero cuando se concluyó, cuando tenía el 100%, sé cuál es mi ministerio, y uno se acuerda y dice, aquí comenzó. Esta fue el primer eslabón para saber cuál es mi ministerio. Y esto no tiene que ser una carga, no tiene que ser, ¿cuál es mi ministerio? Señor, pero yo no sé en qué sirvo, pero en qué. Ministerio es servir. Simplemente servir en la obra del Señor. Y en el caminar puede que usted parta por aquí y sea un preparativo para el ministerio. Quizás el segundo eslabón es otro preparativo para el ministerio y quizás por acá y Dios lo prepara para misiones. O Dios lo prepara para maestro o para pastor. Simplemente servir. Pero las diferencias que hay entre nosotros o nos complementamos, o sale lo mejor de nosotros, las virtudes, o salen los defectos. ¿Por qué? Porque entre medio de nosotros hay situaciones
que así lo vemos desde el comienzo de la creación, de la humanidad, desde un Caín y Abel. Diferencias, podemos ver, analizar muchas diferencias en distintos hermanos. Unos gemelos que venían desde el vientre peleando, Jacob y Esaú. Diferencias siempre van a haber. Distintas perspectivas, distintos puntos de vista que son válidos. ¿Me deja ponerle un ejemplo? Antes de ver el video, ¿me deja poner un ejemplo? ¿Amén? ¿No? ¿Alguien dijo que no? Un ejemplo. Cuando la mujer vertió el perfume, derramó el perfume para ungir los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Judas? ¿Cómo se desperdicia? ¿Por qué no ese dinero se vendió y se ocupó para ayudar a los pobres? ¿Era una mala idea? No. No era mala idea. Estaba cuidando esos bienes, estaba siendo un buen administrador de cuidar esos bienes para invertirlo en los pobres. Pero eso era bajo su perspectiva, bajo su humanidad. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Esta mujer, lo que está haciendo, será recordado hasta el tiempo de hoy. Porque no lo está haciendo humanamente, lo está haciendo, está preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba haciendo ella lo estaba haciendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que ese dinero estaba siendo invertido en el reino. Porque nuestro reino no está aquí. El Señor Jesús decía, un perfume puede multiplicar dar alimento a 5,000 personas. Incluso sobra. Con 5 panes y 2 peces de un jovencito se va a multiplicar, incluso va a sobrar. Porque lo que Dios da hasta sobre y abunda. Por eso la multiplicación y la sobreabundancia son dos pilares que en el centro de nuestro corazón de Dios esto se va a multiplicar y va a bendecir, no para edificación y crecimiento de la vanagloria del hombre, sino para la edificación y exaltación de nuestro Señor. Cuando nos humillamos y nos postramos, Dios nos prospera. Entonces, podemos ver distintas análisis, perspectivas. Nuestro enfoque puede ser, y quizás podemos verlo de un punto de vista correcto, pero humano. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos y lo vemos en una perspectiva espiritual. ¿Sí? ¿Está listo? Miren, si podemos ver aquí, para concluir, vamos a ver un resumen de lo que fue el evento cívico evangelístico. ¿No? Hay que estirar el chicle, ¿sí? Usted me dice, Davidcito. ¿Le puedo poner otro ejemplo mientras? ¿Me avisa, Davidcito? Mire, hasta el día de hoy, ¿le puedo poner otro ejemplo? Diferencias. Antes de ver el video. Diferencias hasta el día de hoy. Podemos ver en hombres de Dios reformadores. Ve que hay diferencias y a veces... Pero las diferencias o nos potencian o nos dividen. Mire, lo último, y ponga atención y espero que lo entienda en el espíritu. Incluso
reformador Lutero, un hombre que tuvo un encuentro con Dios, y se puede asimilar como la vida de Pablo, que fue influyente, determinante para la vida como protestante, como iglesia evangélica. Y tuvo un encuentro y dijo, y empezó a estudiar y tuvo enfrentamiento, y eso lo llevó a escudriñar la palabra de Dios y decir, algo está mal, está siendo mal utilizada. Y la iglesia está tomando erróneamente y están sacando provecho los líderes de la iglesia. Por eso presentó las 95 tesis y las publicó. Quizás pescó un clavo, quizás otro día, y las publicó en la puerta para reformar. Y fue bueno porque estaba errada la iglesia en ese tiempo. Y quizás no concluyó ahí. Después vino un Calvino. Y vino un Arminio después. Y estas diferencias, y uno dice, hombre de Dios, que le apuntaron y que corrigieron y que fueron mejorando la iglesia, la dirección de la iglesia. Pero quizás, y esto es personal y quizás usted lo toma o lo desecha, quizás hubo envidia entre Calvino y Arminio. Hombres reformadores que fueron influyentes hasta el día de hoy, pero quizás en esta diferencia, y quizás hubo una envidia porque quizás Arminio dijo, Calvino está siendo más renombrado, y puso y dijo, que la salvación sí se pierde. Y Calvino decía, la salvación no se pierde. Y quizás dos hombres que estaban corrigiendo y que fueron pilares y fundamentales para la reforma. Pero quizás un poco de envidia, en vez de potenciarse, hubo esta diferencia. Que hasta el día de hoy hay controversia por este tema. Pero este tema, ¿acaso podemos decir, si la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo llega a este nivel y uno dice, si el pecado me desvía, entonces yo voy a pecar y pasando este límite, pierdo la salvación. Pero si me arrepiento, vuelvo a tener la salvación. Pero empiezo a pecar. ¿En qué grado tiene que llegar el pecado para perder la salvación? ¿Cómo podemos determinar eso? ¿Acaso nosotros determinamos si la persona que quizás fue un hombre de Dios y se levantó un pastor, un hombre de Dios, y quizás se desvió y se perdió? ¿Acaso nosotros vamos a determinar quién se salva o quién no se salva? ¿Acaso no es tema de Dios? Entonces, ¿qué le quiero transmitir? Que a veces cuando profundizamos y buscamos en Dios, y es necesario profundizar, no quiere decir que no hay que escudriñar, sí hay que estudiar, sí hay que escudriñar, sí que hay que profundizar, pero todo lo tenemos que poner delante del Señor. Porque así estos hombres que fueron influyentes, Calvino, Arminio y previo Lutero, hombres que gracias a ellos que estaba desviado, que estaba mal orientada la iglesia, fueron pilares y corrigieron. Pero en este corregir quizás por buscar hubo un poco de humanidad y quizás un poco de envidia y un poco de división y sembraron algo que es controversial hasta el día de hoy. Por eso, cuando profundizamos en el Señor, tenemos que humillarnos delante de Dios, y Dios exaltará en su tiempo. Hay tantos temas que son lindos profundizar en Dios, tantos temas que para eso son buenos los estudios bíblicos, que son temas porque uno se mete en un tema y da para preguntar y para decir, y encontrar, y esto estaba en Dios, entonces esto quiere decir que esto, pero sí también es delicado porque uno también se puede desviar o puede confundir. Pero las diferencias nos tienen que potenciar. Y como le decía, esta diferencia que hasta el día de hoy ha sido controversial entre Calvino y Arminio, y quizá uno puede decir, Arminio, su base fue el libre albedrío. Pero si uno empieza a analizar de dónde sacó la base, y viene quizás de un Agustín de Hipona,
un hombre que Dios le dio sabiduría. Pero si uno empieza a analizar, ¿y de dónde vino Agustín de Hipona? Y quizás lo sacó de Platón. Pero al final podemos sacar humanidad de humanidades, pero al final, ¿qué es lo que Dios dice para nuestras vidas al día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como cuerpo, como iglesia, como equipo? Por eso la palabra de Dios, el escudriñar, el profundizar, el conocimiento, nuestras habilidades, nuestros talentos, todo ponerlo delante del Señor. La inteligencia que Dios nos ha dado, ponernos delante de Dios para el servicio, para hacer un equipo, para que algunos son los que administran y toman las ideas y las ordenan, y donde está otro que la planifica, y donde el otro es que ejecutan. Todo es parte importante del cuerpo de Dios. Y para eso, Señor, nos tiene que ayudar, para romper quizás a veces temores, vergüenza y muchos puntos necesarios que Dios tiene que tratar en nosotros. Por eso vamos a ponernos de pie y pedirle a nuestro Señor que nos ayude. Esto es algo tan lindo de poder hacer, pero todavía hay trabajo que se puede y se tiene que mejorar. Y como cuerpo, como equipo, dispuestos a la obra del Señor, para potenciarnos, para estas diferencias, quizás experiencias, sean para edificación, sean de fortalecimiento para nuestras vidas. Y no seguir escribiendo la palabra, hechos se sigan cumpliendo en nuestras diferencias que nos dividen, sino esta diferencia que nos potenciemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía Pablo. Pero quizás él decía, sed imitadores ¿en qué? En imitar a Dios. Imitemos, busquemos de Dios para que Él sea glorificado. Amén. Señor amado, muchas gracias por su misericordia, por su fidelidad, su bondad, por todo lo bueno y maravilloso que es usted. Señor, gracias porque podemos decir una vez más, Ebenezer, hasta aquí usted nos ha ayudado, hasta aquí usted nos ha ido perfeccionando, moldeando, enseñándonos a trabajar como un cuerpo, como un equipo en usted. Pero todavía hay áreas que usted tiene que seguir moldeando y perfeccionando. Nos necesitamos entre todos. Señor, ayúdenos a mejorar la comunicación. Ayúdenos a mejorar la confianza. Ayúdenos, Señor, a mejorar la transparencia. Para que podamos trabajar en unidad. Para que eso también logremos un mayor compromiso con usted. Y por último, para poder ser ordenados. Para que haya un orden en todas las áreas de nuestra vida.